Buenas tardes a todos los compañeros y colegas que nos acompañan aquí en el canal de Conta Fácil. Eh, pues estamos dándole continuidad, dándole seguimiento a lo que es el régimen simplificado de confianza que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Y bueno, en este caso vamos a atender una pregunta que yo, por ejemplo, pues tenía la duda antes de que se realizara la publicación en el diario oficial respecto a cómo iba a quedar el régimen de incorporación fiscal, respecto a todas las facilidades que tenía en cuanto al IVA, por ejemplo, y en cuanto al IEPS. Pues la duda es las personas que hasta 2021 pertenecían al régimen de incorporación fiscal, bueno, que pertenecen todavía al régimen de incorporación fiscal, cómo van a pagar los impuestos a partir de 2022. Bueno, entonces, primero, pues el régimen simplificado de confianza es un régimen opcional. No es una obligación como tal el que tú te puedas adherir o el que puedas tomar las facilidades que te promete el régimen simplificado de confianza. Y bueno, dentro de las principales eh, mm, propuestas, el principal beneficio que tiene el régimen simplificado de confianza y que se ha estado publicitando mucho es que dicen que no va a ser necesario el que tengan pues deducciones, el que en sus declaraciones puedan descontar sus gastos o sus inversiones respecto a lo que hasta el día de hoy hemos venido manejando como contribuyentes. Entonces, en este caso, el régimen simplificado de confianza va a tomar el total de los ingresos y va a aplicar una tasa de impuesto, ¿sí? Entonces, aquí, pues, para el cálculo de los impuestos nos olvidamos de la parte de las deducciones en este régimen. Entonces, bueno, lo que tenemos que cuidar en el régimen es que el IVA sí se va a calcular y sí se va a pagar de acuerdo a los comprobantes fiscales que tú tengas, ¿no? Y que tienen que cumplir con las características para ser deducibles, ¿no? Entonces, eso automáticamente elimina la situación de que las personas que estén en el régimen simplificado de confianza no se tengan que estar preocupando por un comprobante, es decir, sí se tienen que preocupar por el comprobante, porque de lo contrario, pues sobre todos los ingresos que tengan van a tener que pagar el 16% del IVA, del impuesto al valor agregado, y esto es justamente una de las apuestas de la autoridad, de la Secretaría de Hacienda, el que su recaudación del IVA pues se incremente. Entonces, dicen, han comentado incluso las propias autoridades que no se ocupa o no se ocupará contador para este régimen. Bueno, pues claro, las autoridades no le van a decir a los contribuyentes eh, las consecuencias de no hacer bien las cosas, ¿no? Porque en 3 meses, en medio año, en un año, que la autoridad le esté enviando un requerimiento o una solicitud de aclaración a los contribuyentes, pues no le van a decir que no se preocupen, que como ellos habían dicho que no iban a tener contador, entonces no va a haber ninguna consecuencia, ¿no? Los contribuyentes que estén en el régimen simplificado de confianza, como cualquier otro contribuyente, va a tener que atender los actos de la autoridad, ¿no? Y, por ejemplo, también para realizar el cálculo del IVA, por ejemplo, también para realizar el cálculo de las utilidades. Bueno, porque para poder distribuir utilidades se tiene que generar un cálculo y este cálculo se tiene que distribuir entre los trabajadores y se tiene que realizar también pues los cálculos de nómina correspondiente. Entonces, pues no es una tarea sencilla finalmente, ¿no? Habrá personas que sí tengan la capacidad, aún sin ser contadores, de realizar las actividades, pero pues si lo ponemos en un porcentaje, mi apreciación es que un 3% de las personas pues podrán realizar todas las actividades que correspondan, ¿no? Entonces,
pues finalmente para las personas que opten por estar tributando en el régimen simplificado de confianza, la recomendación que nosotros hacemos o que nosotros haríamos es que sí cuente con un contador, ¿no? Porque también el hecho de que para el cálculo de los impuestos solo tenga que tomar el total de los ingresos, bueno, también tiene que hacer conciliaciones bancarias, tiene que revisar que no todos los depósitos que ingresan a la cuenta son forzosamente un ingreso que se tiene que declarar ante el SAT. Entonces, bueno, pues entran en una serie de circunstancias, ¿no? Y además de que contablemente, pues todas las personas que realizamos alguna actividad estamos obligadas a llevar una contabilidad. Aun cuando no se envía a la autoridad, aun cuando no tengamos que estarle reportando, bueno, eso no quiere decir que la obligación de llevar contabilidad se elimina. Y bueno, entonces, pues tampoco cualquier persona puede realizar los registros contables. Entonces, bueno, es un poco lo que la autoridad está utilizando para que la gente, para que los contribuyentes, para que las personas que no se encuentran registradas y realicen actividades de comercio o actividades de un negocio, pues puedan registrarse ante el SAT y esto le represente a mediano y largo plazo a ellos la recaudación de impuestos. Bueno, entonces, retomando el primer punto que yo les comentaba respecto a cómo van a quedar las facilidades que traían las personas que estaban en el RIF, bueno, pues una buena noticia es que van a seguir haciendo uso de las facilidades con las que contaban. Por ejemplo, una muy importante para los RIF que facturan únicamente a público en general es que ellos van pagando el IVA y el IEPS también de manera gradual, así como el ISR. El primer año, es decir, no pagan nada, se condona el 100%, el segundo año pagan el 90% correspondiente y en el caso del IVA, además, pues la tasa de IVA que se calcula es un 8%, por ejemplo, es un 2%, de acuerdo al rango y de acuerdo a la actividad que desarrolla cada persona. Eso es un beneficio sumamente importante para quienes son RIF y que realizan operaciones específicamente con el público en general. Entonces, bueno, pues se publicó el 12 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación en disposición transitoria. En la disposición número 9, nos marca que los contribuyentes que al 31 de agosto de 2021 estuvieron tributando conforme a ese régimen podrán optar por continuar pagando y luego dice de conformidad con la citada sección en los artículos 5D de la ley del IVA y 5D de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021 durante el plazo de permanencia. Esto quiere decir que las facilidades con las que cuentan este tipo de contribuyentes van a continuar. Eso es una muy buena noticia porque a diferencia de la gente que a partir de hoy va a iniciar operaciones o que va a iniciar operaciones en 2022, pues ellos en la cuestión del IVA, aunque sea con público en general, bueno, hasta el momento no se ha publicado ninguna facilidad, van a tener que estar pagando el IVA, que va a ser la diferencia entre lo que cobren de IVA entre sus ventas, entre sus ingresos y lo que tengan como gastos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una muy buena noticia para la gente que ya estaba registrada en el RIF hasta antes del 31 de agosto. A mí personalmente, pues como tenemos algunos contribuyentes que pertenecen a esta área y con estas características, bueno, yo estaba a la expectativa y un tanto preocupado también por la situación, porque de lo contrario iba a significar un desembolso considerable el estar pagando el impuesto al valor agregado en nuestro caso, pues con los contribuyentes que tenemos. Bien, colegas, pues esperemos haber ayudado una vez más, les podemos haberles dado información para que pues su toma de decisiones sea la adecuada. Seguimos en Conta Fácil, generando información para contadores y para no contadores. Buenas tardes.